Muy bien, mis amados hermanos, Hechos de los Apóstoles, y el texto de nuestro estudio tiene que ver desde el versículo 1 al versículo 13. No voy a leer todos los versículos porque los voy a estar usando a lo largo de la prédica. Voy a leer solo el versículo 1, pero voy a desarrollar los 13 primeros versículos. Muy bien, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. ¿Cómo dice la Escritura? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sí? ¿Qué me llama la atención? Que no dicen que todos estaban unidos juntos, sino que todos estaban unánimes. Y esto es muy interesante porque hace 8 días nosotros estábamos meditando en la palabra del Señor y diciéndoles: no hay tiempo. No hay tiempo para lamentarnos, no hay tiempo para extrañar, ¿sí? Y esto es algo muy, muy importante para nosotros. Pero yo quiero que solo piensen algo y recuerden algo muy importante. ¿Qué es lo que tienen que recordar? ¿Cuántas personas estaban unánimes juntas ahí? Todos, pero ese todos es un grupo cerrado. Un número exacto que nos da la Biblia. Están adivinando, queridos hermanos. Porque la Biblia nos dice en el capítulo 1 cuántas personas estaban ahí. ¿Sí se acuerdan cuántas personas estaban ahí? 120. ¿Qué versículo usaron para recordar ese número? Muy bien, el 15 del 1, que dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Ahora, esto me parece muy importante. ¿Por qué razón? Porque los hermanos aquí están entre hombres y mujeres. Para muchos, este es el inicio de la iglesia. La Biblia que dice que es la continuidad de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque estos son los tiempos apostólicos. ¿Y qué es lo que va a cambiar? La liturgia de ellos. ¿Por qué razón va a cambiar? Porque Cristo fue a la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A partir de esta primera reunión, nunca más ningún cristiano tendrá que traer un cordero. ¿Por qué razón? Porque Jesús ya fue ofrendado en la cruz del Calvario. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora, solo piensen en algo, imaginen algo. 120 personas en un lugar. Debe haber sido un lugar muy amplio. Miren, aquí no es muy amplio. Aquí caben unas 50, 60 personas máximo. Y si los tenemos que meter en los cuartos, posiblemente cabrían unas 100 personas. Los otros 20 tendrían que estar afuera. Sin embargo, lo que yo quiero que nosotros pensemos en algo. Miren, la Biblia es algo muy importante porque nos da detalles minuciosos de lo que el Señor quiere que nosotros pensemos. ¿Cuántas personas había? 120. Ahora, yo les hago una pregunta para que vean. Cada una de esas personas tenía una realidad de vida. Pueden que hayan varios hogares representados, no 120, 50, 60 posiblemente. Porque algunos eran esposos, otros posiblemente eran parientes. Estamos usando un poco la imaginación porque el texto no nos lo dice. Pero lo que yo quiero que sepan que ellos estaban unánimes y no unidos. ¿Cuál es la diferencia? Porque pareciera ser que semánticamente es lo mismo. Parece que unánime es sinónimo de unido. ¿Por qué razón? Porque lo que nos une a veces a nosotros son las realidades de vida. Pero cuando uno está unánime es que hay algo más allá de lo que soy yo, de la parte individual, que me une. ¿Sí se han dado cuenta?
El país, por decir hoy en día, en el tiempo de elecciones, y no voy a hablar de política, yo le prometí a Carlitos eso un día, es en serio. Yo le dije, no voy a hablar de política, pero el país está dividido. Hay un sector dividido por la política, y hay otro sector en el otro extremo unido por la política, y hay otros como en el medio que no saben qué hacer. Pero ellos están unánimes en un pensamiento. Ahora, yo no voy a decir lo que es bueno o es malo, pero estos 120 hermanos aquí están unánimes. ¿Qué es lo que los une? Muy bien, la fe, y hay unas promesas. Pero lo que yo quiero que piensen también es que la Biblia no toca cada una de las realidades que cada uno de estos hermanos tenía. Su realidad de vida. ¿Por qué en la Biblia no hay una respuesta a las realidades de vida individuales? Ustedes se imaginan que estamos aquí reunidos de alguna manera y cada hogar, cada persona tiene una realidad en el corazón. Y usted no sabe con qué hambre está su hermano, su hermana, con qué necesidad, con qué sufrimiento, con qué angustia. Pero pese a esa realidad, ellos están unánimes esperando algo muchísimo mayor. Y es algo que yo quiero llamar su atención, porque de la misma manera que hace 2000 años, más de 2000 años, en este día, que es el día 50 aproximadamente, después de la muerte del Señor Jesús, el Pentecostés. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Pentecostés se celebraba después de la Pascua. Y el Señor fue muerto previo el día de la Pascua. Y este día es el día del Pentecostés, el día de las cosechas, de la fiesta de las cosechas. Y todos están reunidos en unánimes, en una fe, pese a todas sus realidades de vida. Pensemos, posiblemente acá habían madres solteras, padres solteros, matrimonios que les ha ido muy bien, matrimonios que están en luchas, padres que están con crianza, con hijos que son una bendición, y hay otros hijos que uno no los quiere ni recordar porque son rebeldes. No, es en serio. O sea, es que a veces nosotros pensamos que los 120 hermanos eran como inmaculados, cristianos superpoderosos, y no. Y yo les voy a decir por qué. Porque hay un principio en la Biblia. La vida mortal siempre tendrá diferentes aspectos que nosotros no los vamos a entender, pero que finalmente son vanidad. Y si ustedes quisieran ir conmigo a Eclesiastés y buscar en sus Biblias, ¿sí?, el capítulo 1, para poder leer junto conmigo. Y vamos a leer el versículo 16 al 18 del capítulo 1. Dice así: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría, sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Qué estará diciendo Johann, el escritor de Eclesiastés? ¿Sí sabes lo que está diciendo Eclesiastés? Vuelvo y leo, porque dice, hablé yo en mi corazón. Él está haciendo un monólogo. Él está escribiendo, dice, yo estoy hablando conmigo mismo y diciendo, he aquí yo me he engrandecido, y he engrandecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. O sea, sobre todos los que están en Jerusalén, él se engrandeció y tiene mucha sabiduría. Recuerden que el Señor le dio sabiduría sobre todos los hombres.
y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Hasta aquí no tiene ningún problema. Miren lo que dice acá. Y también a entender las locuras y los desvaríos, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Miren, yo he escuchado a los jóvenes decir: usted ya vivió su vida, déjeme probar. Miren, Salomón está diciendo lo mismo. Recuerden que en esta edad él no era ni muy viejo ni muy joven, y él que está diciendo: yo soy el hombre más sabio, yo tengo conocimiento, pero yo quiero hacer un laboratorio de mi vida, quiero experimentar. Pero él sabe qué conclusión ya está llegando. Quien añade conocimiento añade aflicción, dolor. Hay cosas que nosotros no deberíamos conocer. Miren, y hay cosas que vamos a conocer. El dolor por la muerte de un padre, de una madre, de un pastor, de un hermano, de un amigo que uno ama. A uno le va a doler. Eso es necesario conocer. Pero no es necesario conocer el emborracharse y amanecer con un dolor de cabeza. Es necesario que las mujeres conozcan el dolor de parto si pueden al parir un hijo. Pero no es necesario que se rompan una pierna haciendo piruetas en moto. Queridos hermanos, al final de Eclesiastés, y ustedes leyeron hace un momento Eclesiastés capítulo 2, todo el capítulo 2, dice que la persona ha vivido 12. Ven, yo me equivoqué, era 2, pero no sé por qué puse 12. Pero está bien. En el capítulo 2 dice: yo dije en mi corazón, ven, ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. He aquí también era vanidad. ¿Qué quiso decir? Que él probó todos los bienes. Le voy a resumir el capítulo 2 porque si no, no alcanzo a predicar sobre ellos. Él va a decir que va a probar todas las cosas que ustedes han probado en la vida. Estudiar, leer, congregarse, hacer cosas buenas, hacer cosas malas. Y él dice: al final todo es vanidad. Muy bien. Ahora volvamos a Hechos de los Apóstoles para poder entender lo que yo les quiero decir. 120 personas, 120 hogares representados de 3 lugares diferentes. ¿Saben qué lugares? Claro, cuando estuvo leyendo el diácono Otoniel, uno dice, ajá, dice: y fueron llenos, perdón, en versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. De todas las naciones, muy bien, de las naciones de ese momento. ¿Cuáles son esas naciones bajo el cielo? Y de hecho, este estruendo se juntaron la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar de su propia lengua. ¿Quiénes habían? Pardos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, el Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en lugares de Mesopotamia, Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, ven, estoy repitiendo, África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto como judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Ahora, miren los lugares que están siendo mencionados, queridos hermanos. Les voy a graficar los continentes que están aquí: Asia, África y Europa. Estas ciudades que posiblemente hoy no conocemos están del mundo conocido. Recuerden que mucho después va a ser descubierta o conocida América, luego posteriormente Oceanía. Pero lo que yo quiero que nosotros pensemos en esto, queridos hermanos: hay 120 realidades aquí. ¿Por qué el Señor no dice: les vamos a predicar para que solucionen su economía, para que solucionen su situación política? Muchos de ellos estaban bajo gobiernos totalitarios, malvados.
¿Por qué el Señor no dice, hay acá alguno enfermo o alguno está sufriendo en su corazón porque no le va bien con sus hijos, con su cónyuge, o sencillamente se siente solo? ¿Por qué razón? ¿Qué era lo que les unía? ¿Sus problemas individuales? No. Miren, queridos hermanos, 120 hombres y mujeres reunidos, unánimes en sus realidades de vida, en su nacionalidad, en su identidad racial, en sus intereses. No, estaban unidos en su fe tal como hoy nosotros estamos unidos. Hermanos con hermanas, todos esperando una sola promesa. ¿Saben cuál es esa promesa? Que vendría el Espíritu Santo, para ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, solo piensen en algo. Johan, ¿qué es esto? Un vaso. Daniel, ¿está lleno o está vacío? Lleno. Voy a hacerles un ejemplo. Si yo trajera otro líquido y lo quiero llenar, ¿qué pasaría? Se hace un reguero, ¿sí o no? Listo, solo piensen en algo. Estas 120 personas tienen el corazón puesto en una esperanza. Ser llenos del Espíritu Santo. Yo les voy a decir por qué ellos tienen una esperanza de ser llenos. Porque hasta ese momento ya los habían vaciado de toda esperanza. ¿Por qué razón? Porque Jesús había muerto. Aunque había resucitado, otra vez se había ido. Porque el cumplimiento de lo que ellos realmente estaban esperando es que Jesús volviera. No era la solución temporal de sus problemas de vida. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué sentido tiene? Yo estoy sufriendo del túnel del carpo. Mi mano cuando amanece en la mañana, eso uno no sabe si despertarla, sacudirla o quitársela. Pero no, yo no necesito la solución de eso. ¿Yo qué necesito? Que Cristo venga. ¿Por qué razón? Porque cuando viene la eternidad, cuando yo esté en la eternidad con Él, estaré libre de pecado, tendré la vida plena, eterna junto con Él, y me gozaré con todos los que han creído en Él. O sea, este tiempo pasó. Queridos hermanos, estas 120 personas aquí habían sido vaciadas de toda esperanza en la vida mortal. No era importante su economía, no era importante sus relaciones, no era importante su nacionalidad, no era importante su situación política o militar. Lo que era importante era que el Espíritu Santo venga para llenarlos. Porque ellos estaban unánimes ¿en qué? En una sola fe. Muy bien, en una sola fe. Entonces, hoy tenemos que hacer un ejercicio, queridos hermanos. Yo les voy a decir por qué la mayoría de los cristianos sufren. Porque no ponen sus ojos en el reino de los cielos. No ponen sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Lo ponen en esta vida. ¿Por qué tenemos hermanos cristianos que cuando hay elecciones nos peleamos, nos discutimos, tomamos una posición u otra posición? Nuestros ojos están puestos en este mundo. ¿Por qué no lo ponemos en el autor y consumador de la fe? ¿Por qué no lo ponemos en nuestra fe que Jesús viene pronto y que me tiene que encontrar adorándole, santificándole, gozando de la alegría, del amor, de la paz que Él da? Porque a veces ponemos nuestros ojos en esta vida mortal. Y yo quiero que hagan ese ejercicio hoy, porque tenemos que ser vaciados. Sufrimos porque a veces nuestra esperanza es el amor de mi cónyuge. Y nos afligimos cuando no me hace feliz. A veces son nuestros hijos. Y nosotros pensamos que nuestros hijos nos harán felices. Y miren, la mayor fuente de santificación después del cónyuge se llama hijos. O sea, si el Señor no te ha dado hijos, no te aflijas.
todavía el Señor considera que no tienes que ser muy santificado. Y a mayor número de hijos, mayor santificación. Es en serio. A mayor economía, también mayor número de santificación, porque el que sabe ser fiel en lo poco será fiel en lo mucho, pero ser fiel requiere santificación. Y así sucesivamente, queridos hermanos, hoy tenemos que entender que debemos ser vaciados de este mundo para ser llenados, para retomar fuerzas y entender que Dios te ha escogido a ti y no a otro para experimentar su poder y darte el encargo de ser testigo y testimonio de su obra de misericordia, amor y gracia. ¿Saben cuál es el título de la prédica? Llenos. Y les voy a decir por qué. Leo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Leo nuevamente desde el versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora ya sabemos que los 120, o sea, no es una casa como este de tamañito, es una casa super casa. Porque todos estaban sentados. Acá estamos unas 40 personas sentadas. Bueno, sí, menos, 36. Por las sillas que faltan. Yo puse 40 sillas. Bueno, yo no las puse, yo las conté. El hermano Toniel las vino y las puso con su esposa ayer para que estuvieran acá. Y dice que ellos estaban en la casa. Dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es muy importante. Miren, solamente el cristiano es lleno de Dios cuando está vacío de este mundo. Cuando usted está lleno de este mundo, las promesas de Dios, tú las puedes entender aquí, pero no van a estar aquí. Y la amargura de las cosas de la vida, de las cosas cotidianas de la vida, van a afligir tu corazón. Llenos, punto 1, de la promesa. Hombres y mujeres comunes y corrientes, con vidas comunes y corrientes, en la economía, en relaciones, en problemas étnicos, sociales, políticos, militares, fueron llamados para recibir la promesa del Espíritu Santo. Y si usted es una persona cristiana, usted debería estar llena del Espíritu Santo. Hechos 2 nos está diciendo que todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y queridos hermanos, amada iglesia, el Señor nos ha llamado a una salvación tan grande para vaciarnos del mundo y llenarnos de Él. Si tu esperanza es la economía, se puede convertir en un ídolo. Si tu esperanza es tu cónyuge, o tus hijos, o una persona mortal, eso se puede convertir en una idolatría. Queridos hermanos, el cumplimiento de lo que vemos aquí nos debe dar una perspectiva. Juan David, ¿qué significará perspectiva? No sabe, a veces hay que aclarar las palabras, porque cuando uno habla de perspectiva, uno está hablando tal vez en términos de arquitectura, ¿o no? Sí, exacto, ¿no? Uno necesita para ver, para visualizar algún plan, ¿sí? Porque la perspectiva tiene que ver con la figura, el aspecto, una representación. O sea, yo cómo me proyecto en algo. Y la perspectiva tiene que ver con la vida. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Saben por qué muchos hermanos se equivocan en tomar sus decisiones frente a la vida? Porque pensamos que estamos en este mundo aquí para ser ricos. Entonces, si yo tengo un reloj de marca, tengo ropa de marca, tengo un carro súper chévere, es la razón de una vida cómoda.
Pero la Biblia dice que en la iglesia hay ricos y hay pobres. O sea, el cristianismo no tiene que ver con el estatus económico o social. Por eso en las iglesias hay de todo. Hay muy ricos y hay muy pobres. Hay iglesias muy necesitadas y hay iglesias que sobran abundancia. ¿Qué días hablaba con un hermanito y me dice, no, es que yo comencé un grupo de familia para hacer unos estudios bíblicos? Y yo le digo, ¿y con cuántas personas comenzó? Con 600. Uno comienza un grupo bíblico y no alcanza 10. No, es en serio, claro, es que él pertenece a una iglesia donde son miles los asistentes. No, dice, en los mejores tiempos de mi iglesia habíamos 8,000. Y uno dice, ¿qué diferencia con la iglesia de uno, no? Somos 40 la iglesia y el grupo escasamente llegan 10. Pero no estoy hablando ni que sea mejor ni que sea peor. Lo que yo les estoy diciendo, que el Señor nos está dando una perspectiva de vida. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? Y para eso yo tengo que entender el significado de la promesa del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18. Recuerden que Marcos es uno de los evangelios más corticos y está hablando ya de la resurrección. Y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Estos 11 quiénes son? Los apóstoles. Ahora, ¿los apóstoles no eran 12? Hay una vacante, ¿se acuerdan? Hace 8 días nosotros vimos una vacante. Listo. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Miren que es interesante. Los apóstoles, siendo apóstoles, en su vida, ¿qué manifestaron? Incredulidad. O sea, no vayan a pensar que a ustedes no les va a pasar. Porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren, Marcos es diferente a Mateo. Mateo dice, Jesús dijo, toda potestad me es dada sobre el cielo y la tierra. Por tanto, id y prediquen el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora miren, esta es la promesa hermosa y bonita, que nosotros tenemos que ser llenos de Dios para hacer la obra de Dios, del Espíritu Santo. Yo sigo preguntando, oigan, estos apóstoles o estos discípulos, con estas personas, más de 100, ¿no tendrían realidades de vida? ¿No tendrían trabajos que atender? Hogares que atender, hijos que criar, economías que resolver. ¿Cuál es la razón de que ellos son añadidos a la iglesia, reunidos para ser enseñados y para que guarden el evangelio? Miren, porque a veces es muy penoso, ¿sí? ¿Qué es penoso? Que una persona llegue a la iglesia desconsolada, desanimada, por algún problema que realmente a cualquier ser humano le duele, y que haya perdido la perspectiva de su vida cristiana. ¿Por qué existes tú? ¿Para qué existes tú? ¿Por qué existo yo? ¿Para qué existo yo? Porque el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para hacer un encargo que nos dio a todos los creyentes. Y dice, prediquen el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La buena nueva, tus pecados son perdonados. Por eso yo oraba por aquellos hermanitos que viajan
ahora en Semana Santa, a ver si pueden predicar el Evangelio, dar testimonio y testigo de que son salvos y no comportarse como el diablo. Porque, queridos hermanos, somos llenos de la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que todo aquel que ha creído en Cristo tiene a su Santo Espíritu. Y yo les voy a decir algo que es importante. ¿Su vida mortal es importante? Sí. ¿Saben cómo lo resume la Biblia? Esa es la obra que Dios te ha encargado para ti, para que tú lo resuelvas a la manera del Señor. Tengo un matrimonio a la manera de Dios. Sé padre a la manera de Dios. Ten tu economía a la manera de Dios. Aunque ustedes no lo crean, la Biblia también habla de política a la manera de Dios. Pero no es el tema de hoy. Está Carlitos. No, porque es que si no después lo puedo sacar corriendo y no. Entonces lo que yo quiero decirles a ustedes, mis amados hermanos, es que la promesa del Señor tiene que ver con esa santa convocación que hace Dios por el poder que Él mismo hace, realiza en cada hombre y mujer de todo el mundo conocido, por lo menos en este pasaje, 120 personas. Y Él se presenta como el Dios único, verdadero, y todos unánimes le creen a Él. Ellos están libres del dominio de otro Dios, de la idolatría. Están libres de poner su esperanza en este mundo y son llenos del Espíritu Santo para disfrutar con gran gozo de su encargo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes pueden pensar en estas familias? ¿Estarían libres de problemas? ¿Tendrían hijitos que son unas almitas de Dios? ¿Tendrían cónyuges que, mejor dicho, caminaban sobre nubes, flotaban ellos? Yo les voy a decir algo que es interesante. Yo creo que no. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, el creyente siempre ha luchado con el pecado. Hombres y mujeres de Dios que están aquí en la Biblia son testimonio de su lucha en su vida mortal con el pecado. ¿Quieren el ejemplo de un hijo ejemplarmente rebelde? Sansón. Los papás le decían, con las impías no. Y él amaba cada impía que se le atravesaba. Un hijo rebelde. Al final, él fue disciplinado por amar a una mujer impía. Miren, los hijos de Jacob, hombres de Dios, que la Biblia dice que estarán sentados en el trono, representando al pueblo de Dios. Uno le quitó la mujer al padre. Otros se peleaban con los vecinos, se agarraban a golpes. Otro era, dice, perezoso, no servía para trabajar. Todo le daba pereza. Ahora, si ustedes leen Génesis 49 y 50, se van a dar cuenta que cada uno de ellos, en sus pecados, Dios los disciplinó. El perezoso fue esclavo de los demás y siempre son los que en la sociedad siempre son los que esperan que todo les den regalado, siempre serán los eternos empleados. ¿Por qué razón? Porque no tienen una cosmovisión de liderazgo, ni de poder ser independientes, ni de formar empresa. Amados hermanos, la santa convocación de Dios hace es para que nosotros seamos libres del mundo, llenos del Espíritu Santo, y entender que fuimos llamados con un propósito superior a nuestros problemas individuales. Y hoy yo quiero que usted cobre ánimo y piense, ¿por qué el Señor me salvó? Alguien me dijo, para bendecir y ser bendecido. No, es en serio. Pero es que yo pregunto, ¿en qué está pensando esa persona que habla para bendecir y ser bendecido? Porque no se refiere a cosas materiales. A veces las cosas materiales se convierten en tentaciones. Una de esas. No, es que el presbítero me dice el carro, sí, yo entiendo. Ah, cargas. Yo decía carro, dice. Muy bien. Levíticos 23-21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación.
Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitaréis por vuestras generaciones. Miren lo interesante, ¿cómo llama Dios a su reunión de sus santos? Santa convocación. Porque el que la hace es Dios. ¿Quién nos trae a la familia de Dios? Dios. Porque si nosotros fuéramos, ¿saben? Escogeríamos a los más importantes, a los que nos pueden beneficiar, aquel que me puede dar un trabajo, aquel que me puede regalar algo. Pero Dios convoca a su pueblo. Deuteronomio 16:15, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Oigan, miren lo que dice la Biblia. Dice que nosotros, cuando somos reunidos, Dios escoge un lugar. ¿Qué es lo interesante? Que no nos permiten escoger la iglesia donde vamos a ser añadidos. Él escoge el lugar geográfico, nos lo señala y nos dice, ahí tendrás que ir. Y dice, ahí es donde tú te alegras. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido fiel contigo, ha bendecido la obra de tus manos. Y estarás verdaderamente alegre. Yo pregunto, ¿usted cuando ve su vida le da alegría? ¿O es de aquellos que dice, ¿por qué a mí? No es en serio. A veces uno ha escogido las cosas de su vida. Yo no he visto el primero que le hayan dicho, usted va a estudiar esto. Javiercito, ¿usted estudió su carrera, la que usted quiso? Sí. No, es que puede ser que haya algún papá que diga, le tocó ser abogado porque soy abogado. ¿Sí? No, es algo que yo le digo sobre mi hijo. Yo soy pastor, pero yo no digo, mi hijo va a ser pastor porque yo soy pastor. Yo quiero que él libremente viva su vida cristiana, y si Dios lo llama, Dios lo añadirá y lo convencerá. Pero yo no lo voy a manipular, no le voy a dar un cargo, no lo voy a tratar de ordenar jovencito para que él no se desvíe. No, Dios lo va a guardar porque él es un hijo del pacto. Punto. Yo quiero que nosotros veamos que Dios nos va diciendo que la promesa del Espíritu Santo nos permite reunirnos unánimes en una fe y en una esperanza. Jeremías 5:24 dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Queridos hermanos, el pueblo del pacto podía evaluar el propósito de su vida en la voluntad de nuestro Dios. Y hoy es el día en que nosotros tenemos que entender que el ánimo para nuestra vida mortal tiene que ver con el futuro que nos espera en la inmortalidad. ¿Sí me comprendieron? El hecho no es que en mi vida se resuelvan los problemas. Miren, de hecho, cada vez que vamos envejeciendo, vemos que somos más un problema. Caminamos más lento, nos enfermamos más, tomamos más pastillas. Bueno, eso es lo que me pasa a mí, no sé a ustedes. Posiblemente ustedes son todavía, ¿sí?, esos super cristianos todopoderosos que no les va a pasar nada. Pero uno va a envejecer. Y uno en medio de envejecer, no tenemos problemas económicos porque no supimos tomar decisiones sabias. Tenemos deudas que nos persiguen cual serpientes que nos quieren morder. Por eso algunos dicen, es que estoy pagando a las culebras. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos a veces sabiduría para tomar decisiones. Pero el Evangelio, ¿qué me dice? Llegará el momento en que el Señor vendrá y estaremos por Él en la eternidad. Esa es la promesa. ¿Cómo es? A través de ser llenos del Espíritu Santo. Y estamos llamados a reunirnos, a celebrar fiesta, a recordar que somos
libres, no esclavos, que vivimos para anunciar esa libertad. Finalmente no estamos sujetos a otro Dios, ni a otras pasiones. Donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y miren, hay tres aspectos bonitos que el Espíritu Santo da: amor, gozo y paz. ¿Qué quiere significar eso? ¿Qué significa eso? Que si yo estoy lleno del Espíritu Santo, puedo hacer feliz a otra persona, puedo amar, puedo servir de manera natural. ¿Por qué razón? Porque estoy lleno del Espíritu Santo, lleno de la promesa del Señor. Mis problemas sí son importantes, sí, pero ¿saben? Cuando nosotros aprendemos a amar, a estar gozosos, a tener paz, aprendemos a sobrellevar la vida y a cobrar ánimo. Miren la buena noticia que me dio el médico cuando me revisó lo del túnel del carpo. Me dijo: señor, eso hay que operar. Va a tener 6 meses de recuperación. Y lo más probable es que a los 2 años tengamos que volver a hacer lo mismo. Yo le dije: doctor, muchas gracias, deme terapias, no me quiero operar. ¿Me quitó el mal? No, no me quitó el mal. Pero así tengo que usar el computador, tengo que hacer las cosas que debo de hacer. ¿Yo qué tengo que hacer? Aplicarme la terapia de lo que hoy yo estoy predicando. Lleno del Espíritu Santo, tener perspectiva. Un día este cuerpo mortal tendrá que ir al polvo, luego seré resucitado y el Señor me devolverá este cuerpo, y ahí sí no habrá enfermedad, ahí sí no habrá pecado. Resucitaremos sin relación con el pecado, queridos hermanos. Entonces, llenos, 1, de la promesa, 2, de dones. Miren lo hermoso de este pasaje, queridos hermanos, porque este pasaje nos evidencia que el Señor nos capacita. La evidencia de este pasaje es que nos lleva a ver que hay un don de lenguas. Ahora, este tema del don de lenguas ha sido un problema en la cristiandad, por lo menos hace unos 150 años, 200 años, desde que surgió un mal entendimiento. ¿Sí? Porque uno puede decir: don de lenguas, ¿qué será? Lenguas angelicales. La Biblia no dice que hayan lenguas angelicales. En 1 Corintios, si no me equivoco, es el capítulo 13 o el 14, no recuerdo bien, dice: si tuviera lenguas angelicales o hablase lenguas angelicales. O sea, es un hipotético caso. Y dice: y no tengo amor, nada soy. O sea, no las hay. Pero cuando nosotros vemos aquí, en este pasaje, dice: y les fueron y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué comenzaron a hacer? A hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque había gente de Europa, gente de Asia, gente de África. Entonces ellos, cada quien, como venían de otros lugares, hablaban en otro idioma. Ahora, ellos estaban unánimes esperando una misma promesa. 120 hermanos diciendo, esperando la promesa del Espíritu Santo. Recuerden que en Hechos 1:15 dijo: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos reunidos, que eran como 120 el número de hermanos, y todos ellos, dice: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura del Espíritu Santo. Habló antes por la boca de David. Entonces, miren lo interesante. Me equivoqué de cita. El Señor Jesús es el que dijo que tenía que venir los tiempos donde tenía que venir el Espíritu Santo, y ese es Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos sobre Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces aquí vemos que ese mundo conocido tenía que recibir el poder de predicar el Evangelio. Ahora, usted se imagina que si yo voy a ir a predicar el Evangelio en la China, vaya hablando en español. Sería un absurdo. Si yo quiero predicar el Evangelio, y voy a la China, ¿en qué idioma tengo que hablar? En mandarín. Pensé que iban a decir que en chino.
¿Sí? Y si voy a Turquía o en copto. Muy bien, es en turco. Entonces, miren, queridos hermanos, aquí lo interesante es que estos hermanos están siendo capacitados en el mismo lenguaje, primero para entenderse que lo que tienen que comunicar es un solo mensaje. Ahora, eso se llama el don de lenguas. Miren, mi esposa me dice, estudio inglés. Yo soy negado para el inglés. Y lo que sé de inglés, lo sé por fuerza mayor, porque cuando tengo que reparar computadores, casi todo lo de computadores viene en inglés. Los BIOS vienen en inglés. Los manuales vienen en inglés. Para armar una board vienen en inglés. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues aprender escasamente, pero vaya a pronunciar algo en inglés. Mi hija me dice, eso no se dice así. Entonces ya hasta vergüenza tengo de repetir cualquier cosa. Queridos hermanos, el Señor ha hecho algo extraordinario con su iglesia conforme al encargo de cada uno de nosotros. El Señor nos capacita, pero lo básico, lo primario con lo que nos capacita es con el entendimiento del lenguaje. Por eso yo soy muy preocupado que mis niños entiendan el mensaje que yo estoy dando, porque a veces es un mensaje que una sola palabra los puede sacar así como que, ¿sí? Y le pregunto, Johan, ¿entendió? Pero no dije nada interesante ahorita, no te preocupes. Predicar el evangelio no significa, queridos hermanos, que todos los 120 hermanos que estaban ahí eran pastores, ni todos eran ancianos, ni todos eran diáconos. Es entender que somos parte del reino y que el Señor nos ha dado un privilegio, ser testigos y testimonio. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes son testigos y testimonio del poder de Dios? Entonces están cumpliendo la gran comisión. Entonces están llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque cuando yo pongo mis ojos en la vida mortal, tiendo a desanimarme. O voy a hacer un ejemplo al revés para no hacerlo mal. Que mi esposa ponga sus ojos en mí. Si usted le pregunta, yo sé que ella me ama, pero no soy un hombre perfecto, no soy un pastor perfecto, no soy un padre perfecto, no soy un ciudadano perfecto, soy un hombre pecador. ¿A dónde yo quiero llegar con todo esto, mis amados hermanos? Porque predicar el evangelio tiene que ver con que en medio de mi mortalidad, de mis problemas, de mis situaciones, mi realidad de vida, tengo un privilegio, y es comunicar que Cristo vive y mora en mí. Y estoy reunido acá para dar gracias a Dios y para animarlos a ustedes que den gracias a Dios por los hijos que tienen. Buenos o malos, den gracias. Por el cónyuge que tienen, bueno o malo, den gracias. Miren, queridos hermanos, es mejor haber amado que nunca haberlo hecho. Que den gracias por la nacionalidad que Dios les ha dado, por la economía que Dios les ha dado, por los aciertos y errores que Dios les ha dado. Recordemos que la palabra de Dios aquí dice que todos estaban reunidos unánimes. ¿Qué significa eso? Que todos están involucrados en un mismo proyecto. Y este proyecto de vida se llama el reino de los cielos, la extensión de la iglesia, el extender esa carta que el Señor mandó a todos, que se llama la palabra de Dios para el perdón de los pecados. Queridos hermanos, tenemos que meditar, porque lo que vemos aquí es algo muy importante. El poder tener entendimiento de un idioma, el poder hablar bien, habla de un símbolo de universalidad, del alcance del poder de Dios. Por eso el cristiano tiene que ser bien hablado. Queridos hermanos, nosotros tenemos que crecer en eso, porque a veces aprendemos el lenguaje de la calle y no el lenguaje correcto para expresarnos bien. Queridos hermanos, Dios
en su voluntad previó alcanzar al mundo a través del mensaje del Evangelio. Y eso se hace con palabras claras, el uso correcto del lenguaje, del idioma. No vamos a salir con que hoy estamos acá reunidos todos y todas. La Real Academia no ha aprobado eso todavía. La Biblia dice, acá estamos reunidos todos, y se incluyen hombres y mujeres. Eso es verdad. No son todos y todas. Y todes. Ahí sí peor. Como cristianos no podemos usar ese tipo de lenguaje. Todo lo contrario, mis amados hermanos. Necesitamos entender que la plenitud de la llenura de Dios me llama a ser testigo y testimonio, a aprender a hablar bien mi idioma para poder comunicar verdaderamente a aquel que salva. Recuerden que aquí hay varios idiomas y todos dicen, ya puedo hablar el otro idioma y puedo comunicar correctamente. Vamos a leer 2 Corintios 5, 16, 21. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué significará eso, Karina? Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, una iglesia no judía, sino de gentiles, y dice, de manera que nosotros de aquí en adelante. Aquí, Karinita, para que me entiendas, en los versículos anteriores está diciendo que nosotros por el amor de Cristo hemos sido salvados y que ese amor nos pone tristes porque Él murió por nosotros, para que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para aquel que murió por nosotros, porque eso lo dice en 2 Corintios 5 del 11 al 15. Abren la puerta, por favor. Entonces, miren, mis queridos hermanos, si ustedes están llenos del Espíritu Santo y el Señor los ha capacitado principalmente en entender el idioma, el lenguaje y aprender a hablar bien, porque es importante para comunicar las ideas, manejar bien el idioma, dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué significa eso, Karinita? Ahora, la palabra conocer en la Biblia tiene que ver con intimidad, con familiaridad, con parentabilidad. O sea, ¿quién es mi hermano o mi hermana? Aquel que cree en Cristo, queridos hermanos. Entonces dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir? Que antes de ser salvos, lo que es más importante para nosotros es la carne. ¿Por qué estamos aquí reunidos, queridos hermanos? Por algo muy importante. ¿Saben por qué estamos reunidos aquí? Porque nos une algo muy importante, y es el Espíritu Santo. No nos reúne nuestra procedencia. Por decir, aquí yo soy el único peruano, y la mayoría de ustedes son colombianos. ¿Hay alguno de otro país? No lo hay. Sin embargo, miren lo interesante. Todos son colombianos, pero todos somos de diferentes tipos de regiones. Todos somos de diferentes... Mire, la Biblia nunca habla de razas, ni de etnias en ese sentido. Pero hablan de lugares de origen que somos diferentes. ¿Pero qué nos une? El Santo Espíritu de Dios. Por eso a nadie ya conocemos según la carne. Y no es importante. ¿Qué es lo importante? Que nosotros conozcamos según la obra de Cristo. Y dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas. Miren, y este ejercicio bonito. Es que yo soy de Santander. Y otro dice, yo soy boyacense. Y otro dice, yo soy de la costa. Y ¿qué es lo importante para nosotros? ¿De dónde ser? De Cristo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque si tú eres de Cristo, estás siendo capacitado con dones. El don más extraordinario que la Biblia dice que nosotros recibimos
cuando recibimos al Espíritu Santo es comprender que lo que dice la Biblia es verdad. Porque la razón de tu vida, de mi vida, es comunicar este mensaje. Si tú vas a viajar en esta Semana Santa, prepárate 1, 2, 3 mensajes. Aunque no seas predicador, aunque no seas... ¿sí? Mujeres, ustedes que les gusta enseñar, cojan a otras mujeres y predíquenles del Evangelio. Porque cuando tú predicas el Evangelio, les estás trayendo el perdón de los pecados a esa persona. Porque si el Señor le da la fe para que cree en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa eso? Que su corazón va a ser transformado. Y eso es algo extraordinario. Y eso sí trae esperanza. Porque Dios, cuando comienza una buena obra en nosotros, la va perfeccionando. ¿Y en qué la perfecciona? En las cosas mortales de la vida. Cómo hacer negocios, cómo criar a los hijos, cómo ser un esposo, cómo ser una esposa, cómo ser un ciudadano. Carlitos, cómo hacer política. Es sencillo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Me están comprendiendo? Si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿a qué estamos llamados? A reconciliarnos, a perdonarnos. Dice, perdonaos los unos a los otros. Dice, Padre, perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos. Miren, nos llevaremos toda la vida para aprender a perdonar. Pero para eso tenemos que entender que el Señor nos capacitó y nos dio ese mensaje. ¿Qué tal ir con odios, con iras al mundo? Queridos hermanos, la Biblia dice así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué somos? Embajadores. Si usted va a viajar en esta Semana Santa, ¿qué es? Embajador. Espero de Cristo y no del diablo. Es en serio, el embajador de Cristo viene con un don extraordinario, la palabra de Dios en su boca, en su corazón. Por tanto, ¿qué comunica? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Miren que la vida del cristiano es chévere. ¿Le soluciona sus problemas mortales? No. Ahí siguen. Pero uno está viviendo en Cristo, y qué chévere que usted y yo podamos vivir en Cristo, porque entonces, hermano y hermana que estás aquí, yo sé que tu realidad de vida no es fácil, porque la mía no lo es. Hay 1000 cosas que permanentemente en este mundo nos traen dolor, amargura, pero hoy yo quiero que tú tengas una perspectiva. Karina, ¿qué significa perspectiva? Juan David, perspectiva. Es el aspecto o la representación de lo que viene. Recuerden eso, de la vida, que somos embajadores del reino, llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios, con dones, la palabra de Dios. ¿Para qué, querido hermano, hermana? Para ser embajador de la nación de Dios, aunque estamos en la vida mortal. Y esa vida mortal se está escapando todos los días en nuestras manos. Si usted pone sus ojos en porque se enferma, que porque fracasa en la economía, o porque lo traiciona a alguien, y ay, yo me siento mal. No, es en serio, uno cuando lo traiciona, uno se siente mal. Y uno le da tristeza y dolor en el corazón. Pero yo te pido que te repongas, para que pongas tus ojos en Cristo, en que tu vida es importante, porque Él te envió con un mensaje de amor, de perdón, un mensaje de decir, miren, yo estoy aquí por la gracia del Señor, porque soy pecador, y que te levantes. Hoy, hermano, hermana, tienes que estar llena de, o lleno del Espíritu Santo.
Y miren lo que dice la Biblia que pasó en este momento, ellos llenos del Espíritu Santo. Dice, y todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. La palabra cuando dice lleno de mosto, ¿qué significa? Danielito, ¿tú sabes qué significa lleno de mosto? Johan, ¿qué significa lleno de mosto? Borracho, muy bien. Mosto es vino, ¿sí? El vino fermentado, el jugo de la uva fermentado. Y yo les voy a decir por qué. Porque miren, recuerden que están en la fiesta de las cosechas. Por eso la Pascua no se pudo celebrar con vino de uva fresco. Porque apenas iba a venir la cosecha. Tenían el vino más bien madurito. Ese semiseco que es rico. Eso no es pecado, tomar un vino de esos. Entonces, llenos, punto 1, ¿cuál era? De la promesa. De la promesa. Punto 2, de dones. Y querido hermano, hermana, usted está dentro de una iglesia y tiene muchos dones, no solamente la palabra. 3, de asombro. ¿Saben por qué? Porque usted y yo, que somos pecadores, como yo digo, ¿cómo estoy aquí? Delante de mi Dios, cantando, orando, diciendo, yo creo en Cristo, viviendo esta vida que solo por el poder de Dios lo puedo vivir. ¿Saben? Cuando una persona está llegando a la iglesia, sus amigos del mundo le dicen, te lavaron la cabeza, tú estás loco, ¿a qué vas allá? Eso es muy aburrido, ¿sí? Allá tú vas a que todo es malo, ¿sí? Porque el mundo no ve bueno venir a una iglesia, porque el mundo no ve bueno que usted practique el evangelio y viva el evangelio, porque el mundo no conoce a Cristo ni ve a Cristo. Es particular que el mundo, queridos hermanos, se ría de aquellos que creen en alguien que murió en una cruz. Esa es tu fe, esa es mi fe. Pero Cristo murió en una cruz para el perdón de nuestros pecados, para que sea posible que usted y yo hoy estemos en la presencia del Señor, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos, el Espíritu del Señor, Cristo mismo está en medio de nosotros, caminando, dando consuelo, dando ánimo, fortaleciéndonos. Y sí, venimos muchas veces desanimados, dolidos, pero ¿saben por qué? Porque nuestros ojos están puestos en el mundo, en las personas, en el dinero o en la salud. Y hoy yo te quiero animar, hermano, hermana, para que comprendas lo importante de tu vida, de mi vida, y es predicar, ser testigos, testimonio del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y esto, ¿sabe qué me deja? Es asombrado. Yo no sé si usted se ha preguntado y decir, ¿por qué a mí? Miren, yo no conozco sus vidas, pero yo sí conozco lo que yo he vivido. Conozco lo pecador y lo malo que he sido y que soy. Y yo digo, tengo la oportunidad de anunciar a un Dios tan bueno, misericordioso, lleno de gracia. Y yo a veces me quedo quieto y digo, Señor, cuánta misericordia. Porque yo les digo algo, y ¿saben cuál es mi esperanza? Si el Señor me perdonó a mí, los puede perdonar a ustedes a 100, al 1 por mí. Porque yo sé cuán malo yo he sido. Queridos hermanos, el poder de Dios nos ha alcanzado. Eso nos dejará asombrados, atónitos. ¿Saben qué significa eso? En suspenso. Porque ahora yo tengo que entender a qué me llamó Dios a la vida. ¿A ser un gran empresario? ¿A ser un gran estudiante? ¿Un famoso de este mundo? ¿Un gran político? ¿A qué me llamó Dios? ¿A qué nos llamó Dios como iglesia, como hermanos? Y queridos hermanos, el suspenso que está esperando toda esta congregación reunida, estos 120 hermanos acá, con realidades diversas que no conocemos, es a entender
el porqué de sus vidas. Y si usted me está entendiendo, usted posiblemente se está haciendo una pregunta. ¿Qué hago? ¿Y ahora qué? Porque si yo estaba persiguiendo mis sueños para ser alguien en la vida, yo te voy a dar una noticia. Si has creído en Cristo, ya eres algo, ya eres alguien. El Hijo de Dios, una hija de Dios. Alguien que está experimentando el poder de Dios de adentro hacia afuera, que usted puede explotar para adentro. No, explota hacia afuera para amar, para perdonar, para reconciliar, para decir a otros, aquí estamos. Recuerden que el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y miren, queridos hermanos, hoy nos reunimos en una parte de Usaquén, pero cuando salgamos unos van a ir a Bosa, otros irán a Soacha, otros irán a la 80, otros se van a ir más al norte, otros se quedarán en este barrio, pero todos vamos con una consigna, y es: en Cristo hay el perdón de nuestros pecados. Y si tú crees en Cristo, el Señor te recibe con las manos abiertas. ¿Mira tu pasado? No. ¿Mira tu presente? Tampoco. ¿Mira tu futuro? Tampoco. Y yo les voy a decir por qué. Porque aquel que cree en Cristo, nueva criatura, está lleno de la promesa, lleno del Espíritu Santo, capacitado con dones. Y yo sé que ahora que tú estás diciendo, ¿por qué a mí? ¿Qué hago? ¿Ahora qué? Yo te quiero decir, es momento de cobrar ánimo, de hacer una reconfiguración a tu vida, porque somos útiles dentro del reino de Dios. La palabra del Señor dice, aquel que comenzó la buena obra, la ha de perfeccionar. Que el Señor cumplirá su propósito en mí. Querido hermano, hermana, si estás en Cristo, estás lleno del Espíritu Santo. Aquel que te consuela, aquel que te convence de pecado, aquel que te enseña, te guía y te recuerda para que tú puedas predicar y anunciar las buenas nuevas del Evangelio de vida. No te asombres hoy, porque Dios te ha escogido a ti, pese a tu pasado, pese a tu vida, pese a lo que crees que tú eres o que vas a hacer. Ten la plena seguridad que Dios es poderoso para quitar todo lo que no le gusta de tu vida, para hacerte de nuevo, para capacitarte cada día y enseñarte, como dice la Escritura, y llevarte de gloria en gloria a la imagen de su Hijo Jesucristo. Los que te conocen y no creen en Cristo hablarán mal de ti juzgándote. Estás borracho, estás loco, te lavaron la cabeza. Pero aquellos que creen en Cristo y creerán en Cristo por ti, dirán, qué bendición eres para mi vida. Y tú y ellos podrán decir, Cristo viene pronto. Hay que predicar, hay que salvar, hay que llevar este mensaje a todas las naciones, a lo último de la tierra. Porque el Espíritu Santo es nuestra fuerza, es la razón de lo que entendemos, de lo que hacemos, por lo que invertimos, no solamente nuestro dinero, nuestros dones, nuestras habilidades, el proyecto de nuestra vida. Hoy ustedes y yo podremos salir con la voluntad de Dios en nuestras vidas, diciendo, libertad, libertad, libertad del mundo en tinieblas, del mundo que trae dolor, llanto, muerte. Pero tenemos que aprender a depender de Cristo, aprender a gozarnos en Cristo. Y cuando veamos la realidad que tenemos mortal, aunque haya aflicción, decir, nuestro Señor viene pronto. ¿Llenos del Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Llenos de dones? También. ¿Asombrados? Sí, porque somos pecadores, pero el Señor nos trajo la salvación. Y quiere el Señor que el amor, el gozo y la paz de nuestro Señor Jesucristo los anime, los fortalezca y les permita ser testigo y testimonio de este mensaje de salvación. Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor.
Amado Dios, gracias te damos porque tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu está con nosotros. Gracias, Señor, por este pequeño grupo, por esta iglesia donde tú nos reúnes, donde tú nos has encargado un proyecto que es mucho más allá de lo que entendemos en la vida mortal, y es extender tu palabra. Aquí conocemos a quien es de Cristo, a los que están invirtiendo en el reino de Dios, con sus vidas, con sus dones, con su economía, y gracias te damos, Señor. Padre, tú nos elegiste, tú a nosotros y no nosotros a ti. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí hoy presentes. Derrama aún más de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia. Consuela nuestros corazones. Danos, Señor, esa perspectiva correcta, que te estamos esperando y pronto estaremos contigo, y que esta vida pronto acabará. Y, Señor, ayúdanos a caminar en ti cada día de nuestra vida, hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús, amén.